Imagina que te mudas por primera vez, pero tienes que compartir piso, así que estás buscando una habitación. Encuentras un piso con un compañero o compañeros de piso que parecen personas con las que podrás tener una buena convivencia, pero una vez estás ahí, estas personas empiezan a actuar extraño y te das cuenta de que estás viviendo con un psicópata. Hoy vamos a leer historias de Reddit sobre personas que han contado su experiencia al compartir piso con alguien que ha llevado a cabo actos que dan miedo. Teóricamente, tu casa es tu hogar seguro, tu lugar seguro. Y cuando te toca convivir con una persona, que por suerte no es lo común, pero cuando te toca convivir con una persona que no está bien o que es un completo psicópata, se debe convertir en una de las experiencias más aterradoras y en una completa pesadilla. Antes de empezar con estas historias que las voy a explicar mientras me maquillo, voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta y ya empecemos con estas historias. La siguiente historia se titula "Esquivé por poco que mi compañera de piso psicótica me asesinara". Esta historia la cuenta una mujer de 36 años de Suecia a la que vamos a llamar Miriam. Miriam cuenta que ha trabajado en el área de la salud mental durante 18 años. Principalmente trata a personas con esquizofrenia. Durante los últimos 9 años trabajó en un hogar comunitario donde se hizo muy amiga de sus compañeras de trabajo. Una de ellas se llamaba Norma. Era una chica tímida, reservada y amigable. Sin embargo, a menudo estaba de baja por enfermedad debido a sus propios problemas de salud mental, por lo que no se veían mucho en el trabajo, pero permanecieron en contacto. Norma les contó que tenía esquizofrenia, que estaba medicada y que no había tenido ningún episodio psicótico durante años. Miriam cuenta que tiene una formación en psiquiatría y una larga experiencia con la esquizofrenia y no tiene prejuicios hacia las personas que sufren esta enfermedad. En el verano de 2023, Miriam cambió de trabajo, también dentro del ámbito de salud mental, pero esta vez en psiquiatría forense, en un centro de reinserción social para asesinos con enfermedades mentales. Y permaneció en contacto con sus compañeras antiguas de trabajo. Entre ellas estaba Norma. De vez en cuando se reunían las compañeras de trabajo del otro trabajo antiguo, iban a tomar algo, iban a cenar, etc. Norma le contó a las chicas en una de estas reuniones que tuvieron de ir a tomar algo, que le habían desalojado de su apartamento debido a un incidente. Parece, les contó, que ella entró accidentalmente en el apartamento de su vecino en mitad de la noche, dijo que todas las puertas del edificio eran iguales y se confundió, y los vecinos formaron un drama denunciándola a la policía. Cuando Norma explicó esto, Miriam pensó que la historia sonaba algo desproporcionada, desalojar a alguien por equivocarse de puerta. Pensó que tal vez el propietario se lo tomó de esta manera y tomó esa acción de desalojarla porque la juzgó por su historial médico. Así que Miriam y las demás compañeras se sintieron muy mal por ella y le preguntaron si había sucedido algo más, pero Norma dijo que no, que eso fue todo. Parece que en Suecia, que es donde vivían, es muy difícil conseguir un contrato de alquiler cuando has sido desalojado del anterior. Y mientras hablaban de esto, Norma le preguntó a Miriam si podía ir a vivir con ella, pues literalmente estaba en la calle. Miriam le dijo que, por supuesto. Procede a explicar en la historia que ella siempre se ha metido en situaciones incómodas por decir sí en lugar de pensar en sí misma. Sin embargo, no se imaginaba que esta situación no sería incómoda, sino que sería muy grave. Cuenta que vive en un apartamento bastante pequeño con un solo dormitorio en el que solo cabe una cama. Luego hay una pequeña sala de estar con un sofá y una pequeña cocina y un baño y que tiene 2 gatos. Decidieron que Norma dormiría en el sofá, en la sala de estar. Miriam le dijo que podía cambiar el sofá por una cama, que trataría de conseguir una cama, pero Norma le dijo que no se preocupara, que ella dormiría bien en el sofá. Entre la sala de estar y el dormitorio de Miriam había un pasillo con una puerta que prácticamente hacía que desde la habitación a la sala de estar se viera todo.
Así que Miriam cogió una cortina y la puso en la puerta para que tuvieran cada una un poco de privacidad. Miriam dormía con la puerta abierta porque sus gatos entraban y salían durante la noche. En ese momento Norma tampoco estaba trabajando, estaba en una de sus bajas por enfermedad y Miriam hacía turnos. A veces se levantaba a las 6 de la mañana y no regresaba hasta las 11 de la noche. Y además Miriam, además de levantarse a las 6 de la mañana, sufría de insomnio y tenía que tomar medicación para ello, pero incluso con la medicación se despertaba durante la noche y dormía relativamente mal. Por lo que le dijo a Norma que apreciaría si podía tratar de mantener silencio durante las noches, solo en las que ella tenía que levantarse a las 6 de la mañana. Y esta dijo que estaba de acuerdo. Norma fumaba y bebía mucho café. La primera noche que durmió en casa de Miriam se levantaba a las 6 de la mañana para empezar su turno de trabajo, pero prácticamente no pudo dormir en toda la noche porque Norma constantemente se levantaba para salir a fumar y ese ruido despertaba a Miriam. Ella le preguntó a Norma que por qué se había levantado tan temprano y durante la noche, y Norma le dijo que simplemente no podía dormir. Miriam le dijo que agradecería si pudiera salir a fumar o tomar el café después de las 6 de la mañana, pues uno de los efectos que tenía Miriam por dormir poco por el insomnio era que le daban convulsiones si dormía menos de 4 horas, porque también tenía epilepsia. Norma le respondió que necesitaba fumar y beber café, pero que trataría de hacerlo cuando ella se fuera a trabajar. Tras esta conversación, Miriam salió hacia su trabajo y continuó con su día, pero las siguientes noches Norma seguía despertándola constantemente con el ruido que hacía, ya fuera saliendo a fumar o haciéndose café. Miriam le llamaba la atención a Norma, pero esta le decía que lo sentía y que dejaría de hacerlo. Por otro lado, Norma le había pedido a Miriam que permaneciera en silencio a partir de las 10 de la noche porque esa era la hora que ella se iba a dormir. Sin embargo, quería que Miriam respetara su horario de sueño, pero ella no respetaba el de Miriam. Por otro lado, Norma tenía momentos de atracones y vaciaba el frigorífico de Miriam. Miriam explica que no quería llamarle tanto la atención porque cuando aceptó que fuera a vivir con ella le dijo siéntete como si estuvieras en tu casa, y entonces pensó bueno, si yo le dije que hiciera lo que quisiera porque estaba en su casa, ahora no voy a enfadarme porque lo haga. Sin embargo, Miriam tenía que comprar comida cada 2x3 porque Norma se la comía toda. A veces pasaba hambre y se quedaba sin comer porque, como he dicho, Norma acababa la comida, no la reponía y Miriam a veces llegaba a las 11 de la noche en casa cuando todas las tiendas estaban cerradas, pero en su frigorífico ya no quedaba absolutamente nada para cenar. Por otro lado, Norma no recogía su pelo, es decir, el baño estaba lleno de su pelo en la bañera, etc. También se cortaba las uñas en el baño y las dejaba allí y dejaba gotas de pis en el inodoro cada vez que iba al baño. Miriam no se lo quería decir directamente porque no quería crear una situación incómoda, así que en lugar de hablarlo, dejó una escoba en el baño, como dándole a entender a Norma que quería que barriera, pero no parecía funcionar. Así que más adelante le dijo, ¿crees que podríamos intentar limpiar el suelo del baño más a menudo? Tendemos a perder algo de pelo cuando nos cepillamos y me da miedo que nos entren plagas. Miriam siempre que le decía algo trataba de decirle nosotras deberíamos en lugar de decirle tú deberías para que no se sintiera atacada. Norma dijo que estaba de acuerdo, pero nada cambió, nunca quitó sus pelos ni nada. Siempre le decía sí está bien, pero nunca respetaba nada finalmente. Más adelante Miriam comenzó a salir con un chico, el cual también compartía piso. Así que no tenían ningún lugar realmente donde ir a dormir y estar a solas. Un día Miriam le dijo a Norma que estaba saliendo con este chico y que si había alguna posibilidad de que pudiera tener una noche a solas con él en el apartamento. Norma le dijo que no tenía dónde ir, no tenía amigos ni familia, así que no podía irse del apartamento ninguna noche. Miriam le dijo que no le estaba pidiendo que se fuera 24 horas, sino un rato, que saliera a cenar o algo así y volviera un poco tarde, pero nada. Una de las compañeras del antiguo trabajo de Miriam, que también conocía a Norma, se dio cuenta de la situación porque Miriam se la explicó un poco. Así que esta amiga le dijo a Norma que podría pasar una noche en su casa, que ella también era su amiga, pero Norma le dijo que no quería molestarla. La otra compañera le dijo que estaba más que bienvenida en su casa, que no la molestaría para nada y que solo sería una noche para que Miriam pasara un rato a solas con su novio. Norma finalmente
finalmente aceptó, así que pasó la noche en casa de la otra amiga. Luego, al cabo de unos días, fue Miriam quien fue a pasar una noche fuera de casa, y al día siguiente, cuando llegó, se dio cuenta de que el cuenco de agua de sus gatos estaba completamente seco. Ella lo había rellenado la noche anterior y ahora el cuenco parecía como si hubiera sido vaciado y secado con papel. Le preguntó a Norma que cómo era posible y Norma le dijo: los gatos lo han volcado. Miriam se dio cuenta también de que sus gatos, quienes eran súper sociables, se alejaban de Norma. Sintió que parecía que sus gatos le tenían miedo. Y los animales saben, o sea, los animales nos avisan de qué personas sí y qué personas no. Tienen como un tipo de intuición muy avanzada, así que los gatos fueran muy sociables con todo el mundo, pero fueran así con Norma, que parecía que le tenían miedo, da mucho que pensar. Miriam sigue contando que ella tenía una cacerola vieja de los años 60, que tenía un significado emocional para ella. Era de su abuela y era lo único que le quedaba de ella. Un día Norma quemó la cacerola y no hizo ningún intento para limpiarla. Miriam lloró mucho cuando vio su cacerola, la cacerola de su abuela, completamente quemada. Norma ni siquiera le pidió perdón. También rompió platos varias veces y ni siquiera se molestó en reemplazarlos o en disculparse. Para ese punto llevaban 2 meses viviendo juntas. Norma seguía despertando a Miriam durante las noches, seguía comiendo excesivamente, sin reponer nada de la nevera, asustaba a sus gatos, no limpiaba y arruinaba las cosas de Miriam. Se dio cuenta también de que Norma además le robaba medicamentos. Miriam la confrontó por ello, pero Norma se negó. Miriam estaba cada vez peor, o sea, imaginar lo que debe ser vivir de esta manera con alguien. Vivir en su propia casa se convirtió en un completo infierno. Un día, de repente, un antiguo amigo de Miriam le envió un mensaje por Facebook preguntándole de qué conoces a Norma. Miriam había publicado en Facebook que eran compañeras de piso y este antiguo amigo lo vio. Ella le respondió que se conocieron en el trabajo, en su antiguo trabajo, y que Norma había sido desalojada de su piso por problemas y ella la invitó a vivir con ella. El antiguo compañero le respondió: lo sé que ha sido desalojada de su piso, pero ¿tú sabes por qué la desalojaron? Y Miriam respondió: sí, entró accidentalmente en el apartamento de su vecino. Él respondió: esta no es la historia completa. Ella entró a la fuerza y se acercó sigilosamente a su bebé dormido con un cuchillo en la mano, pero afortunadamente el padre despertó y logró salvar al bebé. Por eso la desalojaron de su piso. A Miriam se le revolvió completamente el estómago. La historia era horrible, pero daba sentido que la hubieran desalojado. La otra historia que había contado Norma es como que no tenía ningún tipo de sentido. ¿Cómo te van a desalojar por equivocarte? A mí me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, una vez vivíamos en una casa, era una casa, no un piso, y para entrar, bueno, era un pasillo muy largo con todo de puertas. Todas las puertas eran completamente iguales. Y yo alguna vez que iba despistada, sin querer intentaba poner la llave justo en la puerta de al lado, porque ni siquiera miraba el número o no me había dado cuenta, iba con el móvil e intentaba meter la llave. No me imagino que me hubieran desalojado por eso. Después de saber estos detalles, Miriam quería que Norma se fuera de su casa. No solo por saber estos detalles, sino por todos los problemas que le estaba dando. Sin embargo, habían firmado un contrato de que le tenía que avisar con 30 días de antelación. Sabía que cuando la avisara de que se tenía que ir, se convertirían en 30 días de terror hasta que se mudara. Miriam comenzó a buscar albergues baratos para sugerirle a Norma que fuera allí. Ese día por la tarde se sentó con ella en el sofá y le dijo que le encantaba vivir con ella y que se sentía muy mal, pero que el apartamento era demasiado pequeño para 2 personas. Que no era nada personal contra ella, sino que sentía que no cabían allí, que lo sentía mucho y que esperaba que pudieran seguir siendo amigas porque se sentía sofocada. Tras decirle esto, Norma parecía destrozada y le dijo: eso no es posible. Miriam le dijo que sí que era posible porque no se iría a la calle, se iría a un albergue bastante barato. Finalmente Norma le dijo: está bien, intentaré mudarme, pero dame los 30 días del contrato, y Miriam le dijo que por supuesto. Esa noche, después de la conversación, Norma se levantó a las 2:30 y preparó un café. Evidentemente no dejó dormir a Miriam. Por la mañana Miriam volvió a repetirle por 10ª vez que no hiciera café hasta las 6 de la mañana. Norma ni siquiera le respondió, ni siquiera la miró. Se sentó en el sofá y entonces sí que se la quedó mirando fijamente sin expresión en la cara.
Miriam se asustó y se fue a trabajar. Norma comenzó a comportarse de manera muy extraña desde ese día en adelante. Seguía despertándola durante la noche, destruyéndolo todo. Miriam, muy enfadada, desenchufó la cafetera y la guardó en el ático. La noche siguiente, otro ruido despertó a Miriam. Se levantó y se encontró con Norma haciendo café en una cacerola. Miriam le explicó la situación de nuevo, pero Norma no respondía. La tercera noche, el chico con el que salía Miriam durmió en casa con ella, pues Miriam se estaba volviendo paranoica de dormir junto a Norma, quien estaba actuando tan fuera de sí. Estaban dormidos cuando el novio tocó ligeramente a Miriam y le susurró al oído: "Mira". Miriam miró hacia la puerta y ahí estaba Norma parada mirándolos fijamente, como una escena de una película de terror. Miriam se incorporó en la cama, se sentó y le dijo: "¿Qué estás haciendo?". Norma cerró la puerta de golpe y se escuchó un sonido de algo metálico caer al suelo. Miriam le gritó: "Tienes que irte", y evidentemente no se fue. Miriam y su novio no durmieron en toda la noche después de esto, evidentemente. Al día siguiente se levantó y se encontró con un cuchillo de cocina en la puerta de su habitación, en el suelo. Eso es lo que había caído de la mano de Norma cuando cerró la puerta, lo que hizo un sonido metálico. Ella cogió todos los cuchillos de la casa y los guardó en el ático donde Norma no tenía acceso. Entonces le pidió a una amiga suya que fuera a su casa para que estuviera delante para decirle a Norma que tenía que irse inmediatamente. Durante la conversación, Miriam trató de mantener la calma, era consciente de que Norma tenía una enfermedad mental, sabía que no tenía malas intenciones, se lo dijo, pero Norma no respondió, se quedó mirando por la ventana, luego salió del apartamento y le envió un mensaje de texto diciendo que había sido una irrespetuosa por llevar a una amiga a su casa para tener una conversación con ella. Llegó esa noche y Miriam se despertó, se levantó y vio que Norma estaba haciendo café en una sartén. O sea, le quitara lo que le quitara, Norma iba a hacerse su café. En ese momento, Miriam sentía mucho miedo. Norma tenía la cara como perdida, tenía la mirada perdida, tenía como el rostro muerto, así lo describió, así que sospechó que estaba sufriendo un brote psicótico. Se acercó y apagó el fuego y Norma salió corriendo hacia la sala de estar. Al día siguiente, Norma tenía una cita con su psiquiatra, así que ese día salió de casa. Miriam empacó todas las cosas de Norma mientras ésta estaba fuera y le envió un mensaje de texto informándole que había empacado sus cosas, que fuera a casa a recogerlas, que le entregara las llaves y que le daría dinero para un albergue durante 26 días. Pero Norma no respondió. El novio de Miriam fue a su casa para estar presente cuando Norma recogiera sus cosas. Norma llegó a casa, dejó las llaves, cogió sus cosas y se fue sin decir ni una palabra. Miriam se enteró por antiguas compañeras de trabajo más tarde que Norma se había ido a vivir con un chico con el que empezó a salir. Se quedó con él unas semanas hasta que sorprendentemente consiguió su apartamento propio. Empezó a trabajar de nuevo y parecía irle bien otra vez. Luego, unos meses más tarde, una amiga de Norma y de Miriam recibió una llamada de Norma y en la llamada le dijo: "Todo tiene que quemarse, tengo un bebé al que debo salvar". La chica llamó a la policía, pero estos no se lo tomaron en serio. Resulta que Norma quemó su apartamento y fue arrestada por incidente agravado y enviada a cumplir una condena en una institución psiquiátrica. Una antigua compañera de trabajo de ellas fue testigo en el juicio y al parecer Norma había dejado de tomar su medicación hacía un tiempo. Por eso había actuado como actuó, porque realmente le dio un brote psicótico. Y este es el fin de esta historia. Afortunadamente nadie salió herido y aunque Norma incendió su piso, probablemente tras ir a esta institución psiquiátrica mejoró. Y esperamos que tras haber sido condenada en esta institución psiquiátrica haya podido recuperarse. La siguiente historia a mí me ha impactado bastante, o sea, parece la trama de una película y se titula "Mi excompañero de casa era potencialmente un asesino en serie". Esta historia la cuenta un chico al que llamaremos Liam. Cuenta que vivir con un compañero de piso en particular le hizo llegar a la conclusión de que podría ser un asesino en serie en potencia. Liam se mudó de casa en verano de 2015. Se mudó a un apartamento donde compartía piso con un chico al que llamaremos Jack, quien vivía allí y era el propietario. Jack parecía tener una vida normal, ser una persona normal, aunque un poco socialmente disfuncional. Cuando estaba en la casa firmando los papeles del contrato de alquiler, Jack le dijo a Liam que nunca debía bajar al sótano.
Se lo dijo con un tono bastante firme. A Liam se le hizo algo extraño, pero pensó, bueno, necesito vivir en algún sitio, esta casa es perfecta y lo veo adecuado. Pensó que era alguna manía de sus cosas, o lo que fuera, y que no quería que nadie entrara en el sótano donde tenía sus cosas, tenía esta manía de que no quería que se lo desordenaran, o lo que fuera. Cosas que pasan y manías que tiene uno con su propio espacio. A medida que pasaban los días, cuando Liam ya estaba viviendo ahí, se iban conociendo un poquito más, él y Jack. Anteriormente a vivir juntos no se conocían. Liam encontró la casa por alguna web y que decía que se buscaba compañero de piso. Y entonces, a medida que pasaban los días, comenzó a descubrir cosas perturbadoras sobre él. Jack consumía metanfetamina. Liam dice que no juzga a las personas por su consumo, pero que Jack consumía demasiado. A veces estaban los dos en el salón y Jack había consumido droga. Y de repente le empezaba a decir cosas a Liam como: si huele a lejía saliendo del sótano, no pienses nada raro. Y lo decía en tono de broma, seguido de un: utilizo productos químicos para limpiar los cadáveres. Jack atribuyó esto a un extraño sentido del humor, pero de todos modos no le pareció bien, más bien le dejó con mal cuerpo, no se rió. O sea, ¿quién se ríe de esto? ¿Y a quién se le ocurre hacer ese tipo de bromas si es que son bromas? Jack le decía a Liam que siempre debía avisarle cuando saliera o entrara en casa, cuando llegara a casa. Básicamente le decía: dime a qué hora llegarás a casa, siempre. Un día Liam faltó al trabajo y Jack se puso incómodo cuando vio que estaba en casa y le dijo que pensaba que estaba en el trabajo. Liam recuerda que ese día, antes de que Jack se sorprendiera al encontrarlo en casa, Liam había estado escuchando un ruido metálico y algo que parecían gritos apagados que venían del sótano. Otros días Jack ponía la música muy alta, como si tratara de tapar ciertos sonidos con música. También Jack hacía comentarios extraños sobre las trabajadoras sexuales, diciendo cosas como: puedes hacer lo que quieras, puedes golpearlas hasta matarlas y a nadie le importará. Liam se ofendió cuando le dijo esto y le dijo: creo que lo que estás diciendo es una completa locura. Otras veces, cuando hacía una broma similar, decía: soy un tipo con un buen trabajo, una buena casa, la policía nunca sospecharía de mí. Básicamente todas las conversaciones que tenían ellos, cada conversación que iniciaba Jack era sobre ser un asesino. En una ocasión Liam estaba lavando su ropa cuando de repente percibió un olor a descomposición. Decidió confrontar a Jack, decidió hacer lo mismo que hacía él, decírselo como si fuera una broma. Así que cuando ambos estaban en casa, Liam se le acercó y le dijo: necesitas hacer un mejor trabajo limpiando los cuerpos porque huele a descomposición todo el garaje. Liam dijo que nunca olvidará la reacción de Jack tras esa broma. Los ojos de Jack se abrieron y miró fijamente a Liam y le dijo: ¿en serio? Jack le dijo: sí, en serio. Y hubo unos segundos de silencio. Entonces Jack le respondió: gracias por avisarme, y rápidamente entró en su dormitorio y cerró la puerta. Unos días después de eso, Jack bajó al sótano. Liam estaba lavando la ropa en el garaje y desde ahí lo vio. Pues entonces Jack lo llamó diciéndole que fuera con él al sótano. Liam se bloqueó y sus instintos le dijeron que si bajaba al sótano junto a Jack, no saldría de allí. Así que le dijo que en ese momento no podía porque tenía muchas cosas que hacer. Y Jack pasó muchas horas encerrado en el sótano ese día. Durante los siguientes meses seguía haciendo bromas sobre asesinatos, era en lo único que se centraba su conversación. En octubre de 2016, Liam decidió irse de la casa y se fue a un campamento durante un tiempo. No avisó a Jack de que se iba. La última noche en su casa, Jack estuvo bebiendo y tomando drogas de nuevo y comenzó con la misma conversación de siempre, describiendo vagamente un asesinato. Liam le dijo de broma, siguiendo la conversación: te van a atrapar tarde o temprano. Y Jack dijo: soy la última persona de la que sospecharía la policía. Y lo dijo de manera muy seria, dejando a un lado el tono de broma que siempre usaba. Liam se fue a la mañana siguiente sin decir absolutamente nada, y con la intención de nunca volver a esa casa, evidentemente. Pero durante los siguientes meses no pudo dejar de pensar en Jack. Sentía que claramente era un asesino que escondía algo en el sótano, y sintió que él no había hecho nada aún teniendo la información que tenía. Así que en ese momento decidió escribir anónimamente a la policía, describiéndoles todo lo que he
contado hasta ahora. Un tiempo más tarde, Liam le contó todo esto a su madre. No se sabe qué hizo la policía con eso. Y su madre se interesó por el tema. Le preguntó que dónde estaba la casa y la buscó por Google Maps. Desde Google Maps vieron que delante de la casa había un gran remolque en la entrada, el cual no estaba allí cuando Liam vivía con él. Y se preguntaron que para qué estaría usando ese remolque. Como he dicho, no se sabe qué hizo la policía con esa información, ni si sucedió algo, si fueron a su casa a hacer un registro, si simplemente hablaron con él o si no hicieron nada. Pero Liam a día de hoy y para siempre se seguirá preguntando si compartió casa con un asesino serial y si había cadáveres en ese sótano. La siguiente historia se titula Mis compañeras de cuarto ya no se ríen de mí. Esta historia la cuenta una chica a la que llamaremos Paula. Cuenta que hace unos 5 meses un amigo suyo estaba estudiando cuando fue expulsado de la universidad. Así que una vez siendo expulsado ya no veía sentido vivir en la ciudad. Sin embargo, le quedaba medio año de contrato de alquiler. Contactó con Paula y le dijo que si quería hacerse cargo de su alquiler y mudarse a la habitación donde él estaba y tenía que estar. Le dijo que se la dejaría a mitad de precio, pues él pagaría la mitad. Ella aceptó porque pensó que ya era momento de dejar la casa de sus padres y se mudó a esa casa. Era una casa muy bonita de 3 pisos, un sótano y ubicada cerca de su universidad, así que le iba perfecto. No estaba en una zona muy segura, pero estaba bastante bien. En el sótano había 2 habitaciones, la de Paula y la de otra chica, a quien describió como una estudiante muy tranquila, y en la casa vivían 2 chicas más, así que en total eran 4. En las demás habitaciones, que estaban en el primer piso y el segundo piso, Paula las describió a todas como geniales. Todas eran estudiantes, estaban tranquilas en casa estudiando y los fines de semana se iban a casa de sus padres todas. La casa tenía 5 habitaciones y, como he dicho, eran 4 chicas, así que una de las habitaciones estaba vacía. Esto era porque la chica que vivía en la 5ª habitación falleció durante un ataque de convulsiones en la cama de esa habitación. Tras la muerte de esta chica, los padres fueron a buscar todas sus pertenencias y luego la habitación quedó vacía. Esta habitación que quedó vacía estaba ubicada en el 2º piso y permanecía cerrada, o sea, la cerraron y no la volvieron a abrir. Y Paula nunca quiso entrar ni nada, nunca tuvo esa curiosidad de "ay, voy a entrar en esa habitación a ver qué hay", así que nunca le prestó atención. El primer fin de semana que durmió allí no tuvo nada de especial. Durmió una noche en casa de su novio, una de las noches, y al día siguiente su novio se quedó a dormir en su casa con ella. Las demás chicas estaban en casa de sus padres. Esa noche salieron a beber en un bar y cuando volvieron a casa los dos estaban borrachos, así que se quedaron dormidos rápido. El siguiente fin de semana, Paula estaba en su habitación de noche y no podía dormir. Todas sus compañeras estaban en casa de los padres, así que ella decidió ponerse a leer un rato. Estaba disfrutando de la lectura cuando de repente empezó a escuchar ruidos extraños en el piso de arriba. Supuso que alguna de sus compañeras de piso se habían quedado finalmente ese fin de semana y que ella no se había dado cuenta de que estaba allí en casa, así que no pensó en ello, pensó que era una de sus compañeras. Otro fin de semana de ese mismo mes, Paula se despertó en medio de la noche para ir al baño y escuchó cómo en el piso de arriba alguien tiraba de la cadena. En esa ocasión sí que sabía al 100% que estaba sola en casa, que las demás se habían ido todas, así que le pareció muy extraño, pero decidió no subir a comprobar de quién se trataba. Durante un par de meses estuvo restando la importancia a este tipo de cosas y siempre teorizando que se trataba de alguna compañera que a última hora había decidido pasar el fin de semana allí. Por ejemplo, en una ocasión escuchó un grujido que venía del 2º piso y pensó que era una de las chicas que había olvidado algo y había vuelto a casa a buscarlo. Constantemente los fines de semana escuchaba ruidos como si alguien estuviera en casa. Llegó una noche en la que escuchó que alguien bajaba las escaleras hacia el sótano. Ella llamó el nombre de la otra habitación del sótano, pero no obtuvo respuesta, simplemente escuchó como quien fuera que estaba bajando se quedó parado y volvió a subir. A partir de ese momento, Paula comenzó a sentirse incómoda, así que decidió comenzar a pasar los fines de semana en casa de su novio. Una de las compañeras de la casa había creado una página de Facebook donde ponían cualquier problema, discutían cualquier problema de la casa. En este grupo solo estaban ellas, las que vivían allí. Como un grupo de WhatsApp ahora, pero pues de Facebook, donde se discute la factura del agua o lo que sea. El grupo estaba bastante inactivo, no hablaban de nada por allí, y Paula decidió escribir que estaban sucediendo cosas extrañas y espeluznantes los fines de semana cuando se quedaba
sola. Les dijo que por favor, si alguna se quedaba en casa algún fin de semana, se lo hicieran saber para que ella supiera quién estaba haciendo ruidos en casa. Básicamente para quedarse tranquila cuando escuchara un ruido, diciendo vale, es ella. Las chicas pensaron que Paula estaba bromeando y respondieron con risas, pero a partir de ese momento comenzaron a avisarla cada vez que se iban los fines de semana, o le avisaban también cuando estaban en casa. Solo decían con bromas como no te preocupes por los fantasmas, soy yo la que está en casa, no sé qué. Un fin de semana todas la avisaron de que se iban y de que se quedaría sola, y el novio de Paula trabajaba en turno de noche esa noche, así que tuvo que quedarse sola en la casa. A mitad de la noche, cuando el novio tuvo un descanso, la llamó por teléfono y mientras hablaban, Paula comenzó a escuchar ruidos en el piso de arriba. Decidió subir a comprobar quién era. Su novio le decía que estaba siendo paranoica y que seguro que había una explicación para esos ruidos. Subió hasta el piso principal y no encontró a nadie, todas las puertas estaban cerradas. Ella estaba súper paranoica y con miedo y se sentía insegura y su novio trató de calmarla. Decidió no subir al segundo piso porque tenía mucho miedo. Después de ese fin de semana le dijo a sus compañeras de cuarto con mucha seriedad que estaba convencida de que alguien había en casa durante las noches de los fines de semana, pero sus compañeras le dijeron que la casa era vieja y que por eso se escuchaban ruidos. El novio de Paula tendría turnos de noche los siguientes fines de semana, así que Paula decidió irse a pasar los findes a casa de sus padres porque tenía mucho miedo de quedarse ahí sola. Por el grupo de Facebook ya se avisaban de cuándo estaban o no en casa, como he dicho, y ese viernes en el grupo dijeron que la compañera de cuarto número 1 no dormiría en casa, la número 2 tampoco, la número 3 sí que estaría en casa porque tenía exámenes y quería estudiar, y Paula no estaría en casa porque se iba a casa de sus padres. Así que una de ellas sí que dormiría allí esa noche, por primera vez en mucho tiempo un fin de semana. A la mañana siguiente, que era un sábado, Paula recibió un mensaje de texto frenético de esta compañera que sí que había dormido en casa, diciéndole que había sido atacada esa noche. Dijo que estaba en su habitación estudiando cuando comenzó a escuchar ruidos afuera de su habitación. Salió a inspeccionar y se encontró con que de la habitación de la chica que había fallecido allí estaba saliendo un hombre. El hombre tenía la cara sucia y muy mal aspecto, y cuando la chica lo vio, él se llevó el dedo a los labios y le hizo shh mientras sonreía. Ella comenzó a gritar a pesar de saber que no había nadie en casa, y él se abalanzó sobre ella y la golpeó y le dijo que cerrara la boca. Luego el hombre salió por la puerta principal y la chica bajó corriendo a su habitación, donde se encerró y llamó a la policía, quienes llegaron de inmediato. Cuando la policía inspeccionó la habitación de la chica fallecida, encontraron con que el hombre estaba viviendo allí. Allí estaban todas sus pertenencias. En ese punto, las compañeras de piso comenzaron a plantearse que quizá la chica no falleció, sino que aquel hombre la asesinó y se quedó viviendo en su habitación. Sin embargo, en la autopsia de la chica ponía que fue por convulsiones su causa de muerte. No están muy seguras de cuánto tiempo vivió ese tipo allí con ellas sin que ellas lo supieran, ni por dónde entró. Hasta ahora no han encontrado a ese hombre, ni ellas ni la policía, pero como Paula dice que ha sido muy reciente este asunto, quizá en un futuro haya actualizaciones. Y ella está pensando en si irse de esa casa. Definitivamente ya no pasa los fines de semana allí. Yo ni me lo pensaría, yo me voy de ahí corriendo, pitando. Esto ha sucedido varias veces ya. Hay casos de gente que ha tenido a alguien viviendo en su casa escondido y no se han dado cuenta hasta el cabo de un tiempo cuando ven algo extraño, como que falta comida en la nevera o cosas así. Por ejemplo, hay un vídeo, un caso que seguramente mucha gente ha visto porque se viralizó bastante en internet, de un hombre que vivía en el altillo de la casa de otras personas a escondidas y por la noche bajaba del altillo y cogía cosas de la nevera para comer. Y fue grabado por las cámaras que había en la casa. Imaginaros un día que va faltando comida en la nevera y un día te da por mirar las cámaras de tu casa y ves como por la noche, mientras tú estás durmiendo en una habitación, en el salón sale alguien, un completo desconocido, de tu altillo. O sea, debe ser horrible y muy espeluznante sentir que alguien desconocido ha estado rondando por tu casa mientras tú estabas durmiendo, y a saber durante cuánto tiempo.
La primera historia tiene como título Mi compañera de piso se convirtió en una acosadora. El protagonista de esta historia lo vamos a llamar Gerard y vivió todo esto que voy a contar ahora en el año 2022. En ese momento cuenta que era estudiante en una escuela de negocios, pero sus conocimientos de inglés dejaban mucho que desear porque era el nivel básico para su carrera. Él era francés. Para mejorar decidió tomar un año sabático y mudarse a Toronto, Canadá, para realizar cursos intensivos de idiomas. Como era bastante caro, encontró un apartamento compartido de 3 habitaciones, ya que si encontraba un piso para él era demasiado caro, y este piso de 3 habitaciones estaba ocupado por una persona, él ocuparía otra habitación y la otra estaba vacía. En la otra habitación había un joven suizo alemán a quien llamaremos Dorian. Gerard describió a Dorian como grande, casi de 2 metros de altura y de 120 kilos de peso, pero también describe que era muy simpático. Rápidamente Gerard y Dorian se hicieron amigos. Y varios meses después de que Gerard se mudara, Dorian le dijo que se iba a ir de viaje en coche durante una semana por los parques nacionales de Canadá. Tenía previsto salir de casa el sábado por la mañana, aunque les informaron ese mismo día, a eso de las 3 de la tarde, que llegaría el nuevo inquilino. Entonces Dorian salió del apartamento a las 10 de la mañana y dejó a Gerard solo esperando al siguiente inquilino, a la persona que venía a ocupar la habitación que estaba vacía. Pasaron las horas, las 3 de la tarde, las 4, las 8 de la noche, las 10 de la noche y seguía sin aparecer nadie. Gerard siguió con su vida cotidiana, comió algo, vio una serie en Netflix y finalmente decidió irse a la cama. Alrededor de la medianoche, de las 12 de la noche, lo despertaron unos golpes en la puerta del apartamento. Escuchó que alguien entraba y pensó debe ser el nuevo estudiante, antes de escuchar la voz del casero, que también entró con esta persona y le empezó a enseñar la distribución del apartamento. Gerard se extrañó un poco por la hora que era, pero se quedó en su habitación y, demasiado cansado para salir a presentarse, etc., decidió volver a dormirse, o al menos lo intentó, porque unos minutos más tarde alguien llamó a su puerta. Una vez, otra vez, él no abría la puerta y la persona que picaba se iba. Luego volvía, al cabo de un rato volvía a tocar. Así que Gerard pensó, si insisten tanto es que debe tener algún problema. Y finalmente se levantó, encontrándose cara a cara con una joven japonesa de unos 25 años, que era la chica que alquilaba la habitación vacía. Gerard la saludó, le explicó rápidamente algunos detalles sobre el apartamento, se presentaron, intercambiaron sus perfiles de Instagram y luego cada uno fue hacia su habitación para irse a dormir. Durante los días siguientes, la chica, a quien llamaremos Yumi, le dijo a Gerard que la acompañara cuando cogía el autobús o el metro. Y él lo hacía, la ayudaba, la acompañaba al bus, la acompañaba al metro, le indicaba las paradas, etc. Ella era nueva en la ciudad y él pues la estaba ayudando a saber qué parada era cuál, cómo ir a este sitio, cómo ir al otro sitio. Y después de acompañarla por las mañanas, él volvía a su rutina, iba a clases de idiomas y a sesiones de gimnasio. Yumi parecía una chica agradable, pero poco a poco algo extraño comenzó a suceder. Yumi siempre estaba hablándole, ya fuera por mensajes o cuando estaban juntos en la casa, en el apartamento donde vivían, y la situación se empezó a hacer cada vez más pesada. O sea, ella siempre le estaba hablando en persona o enviándole mensajes. Una noche, mientras estaba acostado en su cama leyendo, Gerard notó de reojo una figura en el balcón compartido. Había un balcón que tenía puerta en una habitación, la de Yumi, y en la habitación de Gerard. Y esta figura la vio justo enfrente de su ventana, de su puerta. Yumi era esta figura, estaba apoyada contra la barandilla mirándolo fijamente. Gerard describe que su mirada era penetrante, inquietante, y cuando Yumi se dio cuenta de que Gerard la había visto, se dio la vuelta y regresó a su habitación corriendo. Gerard en ese momento sintió un escalofrío, pero trató de convencerse de que era solo una coincidencia, de que Yumi había salido a tomar el aire
aire a la terraza y que en el instante que él la miró, ella justo se había dado la vuelta y lo estaba mirando. Más tarde, cerca de la medianoche, mientras apagaba las luces para dormirse, Gerard volvió a mirar por la ventana y Yumi volvía a estar allí, de pie, observándolo. Sus miradas se cruzaron de nuevo y cuando ella se dio cuenta otra vez de que él la había visto, desapareció al instante, se fue. La escena se empezó a repetir las noches siguientes en este balcón compartido, a la misma hora y de la misma manera, y Yumi lo miraba de manera fija y penetrante. Siempre desaparecía cuando se daba cuenta de que Gerard la había visto. En cuanto a Dorian, luego de que regresara de su viaje a los parques naturales, conoció a Yumi y no tuvo ningún problema con ella. Una mañana Gerard tuvo que levantarse muy temprano para una cita, eran las 5:30 AM y cuando salió de su habitación todo el apartamento estaba oscuro, salvo por una tenue luz que se filtraba por debajo de la puerta del baño, donde él se estaba cepillando los dientes. Eran las 5:30 AM cuando salió de su habitación y entró en el baño. Todo el apartamento estaba en oscuridad porque los compañeros estaban durmiendo y él se estaba cepillando los dientes en el baño. De repente escuchó un ruido detrás de él. Yumi había salido de su habitación y sus pasos no habían hecho ningún ruido por el suelo y de repente abrió la puerta del baño. Gerard se quedó paralizado y sintió un escalofrío en la espalda. Evidentemente ella sabía que él estaba en el baño porque la luz estaba encendida y se veía por abajo. Él estaba en ropa interior con el cepillo de dientes en la mano, preguntándose qué quería. Tal vez era un error, fue por equivocación que abrió la puerta, pero Yumi, en lugar de darse la vuelta, entró, se sentó en el inodoro cerrado frente a él. Sin decir ni una palabra, se quedó ahí sentada inmóvil con la mirada clavada en Gerard y con una expresión vacía. La escena se prolongó durante unos largos segundos en los que el silencio se hizo presente y luego poco a poco Gerard recuperó la compostura y sin decir nada salió del baño, cerrando la puerta detrás de él, regresó a su habitación, obviamente no entendía lo que estaba pasando y tampoco le dijo nada a Yumi porque ninguno de los dos hablaba bien el inglés y no tenían un idioma para mantener una conversación adecuada. En los días siguientes Gerard se volvió cada vez más cauteloso y vigilaba cada uno de sus movimientos cuando estaba en casa, pero ella seguía saliendo al balcón por la noche para observarlo, hasta que la noche antes de la partida de Gerard, las cosas tomaron un matiz aterrador. Gerard estaba cenando en su habitación cuando la vio de nuevo a través de la ventana, mirándolo fijamente. Él miró hacia otro lado esperando que se fuera y luego más tarde esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, Gerard ya se había dormido pero se despertó por una pesadilla, estaba teniendo una pesadilla. Giró la cabeza y allí estaba Yumi todavía en el balcón con los ojos súper abiertos fijos en él. A él se le heló la sangre en ese momento y esta vez Yumi no apartó la mirada, permaneció inmóvil como una estatua y de repente se dio la vuelta y empezó a correr hacia el interior de su habitación. Se apresuró para cerrar su puerta con llave y se metió debajo de las sábanas esperando que todo fuera solo una pesadilla. Es que imaginar vivir con un compañero o compañera de piso y que cuando estás durmiendo, imaginaros esa situación, abres los ojos y la persona está en el balcón compartido mirándote fijamente. Te preguntas qué hace, qué quiere. Unos segundos después de que sucediera esto, Gerard comenzó a escuchar pasos detrás de su puerta y luego un intento de abrirla. Primero con suavidad y luego con más fuerza. Yumi estaba intentando abrir con fuerza, tratando de entrar a la habitación. Preso del pánico, Gerard se quedó quieto, conteniendo la respiración y luego todo volvió a quedar en silencio y no escuchó nada más. Al día siguiente, Gerard volvió a Francia, ya era su último día y Yumi no estaba en el apartamento cuando él se fue. Él, intentando buscarle una explicación a esto, piensa que tal vez Yumi estaba fascinada de ver a un europeo. También pensó que Yumi podría haber estado buscando tener algo con él, romántico, pero o bien era una inepta social o la frontera del idioma evitaba que se pudieran comunicar y ella pudiera decirle que quería. O incluso también se ha planteado que quizá ella le estaba intentando robar el pasaporte o robar cualquier cosa. ¿Quién sabe qué pasaba por la mente de Yumi durante todas aquellas noches que le observaba durmiendo desde el balcón? La siguiente historia tiene como título
¿qué le pasó a mi compañero de cuarto? La protagonista de esta historia, Isabela, era escritora de viajes en Europa. Ella hacía la mayoría de sus viajes sola y esta historia trata sobre la primera vez que visitó Praga. Isabela cuenta que nunca había estado en Praga y el viaje fue de último momento, imprevisto, por lo que tuvo poco tiempo para prepararse. Al llegar a la estación de tren, visitó una oficina de alojamiento y preguntó por un albergue que no estuviera lejos del centro. En esa época ella tenía unos 20 y pocos años y le gustaba improvisar. Cuenta que improvisar formaba parte de la diversión en un viaje. Pero ahora admite que es mucho menos aventurera. El albergue al que la enviaron era un edificio Art Deco, movimiento artístico y de diseño de los años 20 y 30. ¡Ay, mirar este rubor! Bueno, este edificio cuenta que era de color gris, pizarra, desmoronado y extenso, situado en una calle anodina a unos 10 metros a pie de Star Mesto, que es el barrio viejo de Praga, una de las zonas más turísticas. El interior probablemente fue bonito en su momento, pero cuando Isabela llegó, este albergue estaba lleno de muebles dañados, tapiz descolorido y alfombras baratas y manchadas. La mayoría de las lámparas estaban rotas, lo que dejaba todo el espacio lúgubre y oscuro, salvo por el vestíbulo, y olía a agua estancada y a polvo. Encontró su habitación, que era una doble por $12 la noche, y le informaron que tenía una compañera de cuarto, una compañera de habitación. Ella no estaba allí en ese momento, pero en su lado de la habitación, en el que estaba instalada la compañera, había una maleta, su maleta, un vestido cuidadosamente doblado sobre el respaldo de una silla de plástico, un montón de envases de maquillaje encima del escritorio y una pila de revistas de moda alemanas sobre la cama. Como Isabela no tenía planes ni objetivos en este viaje improvisado, pasó la tarde explorando la plaza de la ciudad vieja, el barrio judío y la plaza de Wenceslao. Compró algunos cristales checos para su madre y pintó huevos de un vendedor ambulante. También hizo reservas para un crucero con cena al atardecer para una persona. Alrededor de las 6 de la tarde volvió a la habitación para ducharse, cambiarse de ropa y descargar sus compras para volver a salir. No había ninguna indicación de que su compañera de habitación hubiera regresado en algún momento del día. El baño estaba al final del pasillo, a unas 2 o 3 habitaciones de distancia. Entonces llegó la noche, Isabela fue a esta reserva del crucero y luego se detuvo en un pequeño bar en Tinska y tomó una copa de vino. En sus años de aventura por Europa había escuchado historias de terror sobre los peligros de Praga, pero no sintió más temor que en cualquier otra ciudad. Era casi medianoche cuando regresó al albergue y le sorprendió descubrir que su compañera de habitación todavía no había regresado. Sin embargo, tampoco se le hizo tan raro porque al final pensó, bueno, igual está en otro lugar con otra persona o simplemente por ahí. Así que se sorprendió, pero no se preocupó. Lo que sí que le preocupó fue cuando pasó lo siguiente. Isabela entró en el baño para darse una ducha y cuando salió del baño, las cosas en la habitación habían cambiado de orden. La cama de su compañera estaba perfectamente preparada, las revistas se habían trasladado a la mesita de noche y el vestido había desaparecido. Lo más extraño, sin embargo, fue que habían añadido un camisón de seda rosa extendido sobre la cama de Isabela. Isabela pensó que tal vez su compañera de habitación había llegado y aún se pensaba que tenía la habitación para ella sola, no se había enterado de que había llegado Isabela. Sin embargo, era raro que la persona no supiera que Isabela estaba allí porque estaban en las bolsas de sus compras y todas sus cosas. Con cuidado ella llevó el camisón que estaba en su cama a la otra cama y se acomodó para pasar la noche escribiendo en su diario de viaje. Pensó que tal vez la chica estaba en la ducha de otro baño o en algún lugar cercano, así que esperaba que regresara pronto. Sin embargo, después de una hora, su lado de la habitación todavía estaba vacío. La compañera todavía no llegaba. Antes de irse a dormir, Isabela necesitaba ir al baño, así que salió de su habitación, caminó por el pasillo hasta el baño. Mientras caminaba por el pasillo se dio cuenta de que el edificio estaba más silencioso de lo habitual. No se oían los sonidos habituales de los mochileros charlando, el tintineo de vasos o música que normalmente se filtraba a través de las paredes en el pasillo. Es como si no hubiera nadie. Todo estaba en silencio. Ella comenzó a caminar de puntillas hacia atrás, muy nerviosa, porque
no podía quitarse la sensación de que el pasillo estaba más oscuro que nunca, más oscuro y que no se escuchaba absolutamente nada. Las pocas luces que funcionaban parpadeaban y una opresión comenzó a llenarle el estómago y subconscientemente aceleró sus pasos. No había nadie detrás de ella, pero ella seguía mirando hacia atrás por encima del hombro porque tenía esa sensación de que en cualquier momento vería a alguien correr hacia ella. Llegó al baño y un minuto más tarde volvió corriendo a la habitación, sintiéndose aliviada cuando abrió la puerta de golpe. Pero el alivio no duró mucho. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por el camisón de seda, que de nuevo alguien lo había dejado extendido en su cama. Ella volvió a retirar el camisón, se estiró en su cama y dejó la lámpara encendida un rato, convencida de que su compañera de habitación volvería en algún momento y que había estado allí. Luego apagó la luz porque las sombras que hacía la luz le parecían espeluznantes. ¿Sabéis cuando tienes una lamparita encendida y esta hace que se vean sombras? O sea, tienes la lamparita y, por ejemplo, si tienes un abrigo colgado, a veces te imaginas que es una persona o cosas así. A mí al menos me pasa. Entonces decidió apagar esa luz. Finalmente se quedó dormida un par de horas, cuando de repente se despertó cuando escuchó que se abría la puerta. Miró y había un hombre de pie en la entrada. La luz del pasillo detrás de él lo iluminaba lo suficiente para que ella pudiera ver su rostro desencajado. No fue mi intención, sollozó el hombre, tienes que ayudarme. Isabela estaba súper confundida y desorientada, como para tener miedo, se incorporó, se frotó los ojos y alargó la mano hacia el interruptor de la luz. Pero una vez se iluminó la habitación, vio que la puerta estaba cerrada. No había ningún hombre. Saltó rápidamente de la cama y fue hacia la puerta. Esta estaba cerrada con llave. Nadie podría haber entrado sin una llave y el pasillo lo miró y también estaba todo vacío. Pasó el resto de la noche sentada en la cama con la luz encendida. Aunque había pagado por 2 noches más, a las 7 a.m. recogió todas sus cosas, bajó a recepción para realizar el checkout. En cuanto tuvo la oportunidad, le dijo a la recepcionista, que tenía unos 20 años, por cierto, mi compañera de cuarto nunca regresó, estoy un poco preocupada. La chica de 20 años, la recepcionista, cogió la llave de su habitación, la miró fijamente, frunció el ceño, luego miró su ordenador y le dijo, ¿en qué habitación estabas? Cuando Isabela se lo dijo, la chica volvió a mirar la pantalla y le contestó, señora, esa habitación ha estado vacía durante 3 semanas y la han limpiado desde entonces. Solo tenemos 6 personas en todo el edificio. Isabela cuenta que ese albergue ahora ha sido renovado y actualmente es un hotel de lujo. ¿Qué opináis de esta historia? No sé qué pensar. Se me hace como una historia paranormal, pero a la vez me da la sensación de que había alguien viviendo en esa habitación. Ella en el final de la historia no saca conclusiones ni teorías de lo que cree que le podría haber pasado, pero no sé cómo enfocarlo, si hacia lo paranormal o si hacia que había alguien en esa habitación debajo de la cama o no lo sé. ¿Qué opináis? La siguiente historia se titula El amigo, entre comillas, amigo, que mi compañera de cuarto trajo a casa. Francis es como llamaremos a la protagonista de esta historia. Cuenta que este es uno de los encuentros más locos que ha tenido en su vida. Hace unos 3 años ella asistía a la Universidad de Filadelfia, vivía en un apartamento fuera del campus con otras 2 compañeras de piso, Raquel y Stephanie. No se llevaban mal entre ellas, pero Raquel solía llevar a personas de muy mal aspecto al apartamento. En un momento dado, durante el semestre de otoño, se hizo amiga, Raquel, de un hombre que se hacía llamar Dallas. Lo conoció en su clase de publicidad y lo describieron como un chico que hacía de todo menos estudiar, que era camello, vendía droga, y Raquel lo llevaba muy a menudo al apartamento. Francis sospechaba que Dallas y Raquel se acostaban juntos, pero Raquel lo negaba al principio. Tenían una relación extraña, dice Francis, pero ella pensó que quién era para juzgar. Una noche que invitaron a Dallas a cenar, cenaron todas con él y él les explicó un poco sobre él, que jugaba al equipo de fútbol de la universidad, que había empezado su propio negocio a los 25 años, que era un camello muy conocido, que ganaba un montón de dinero y que se hacía llamar Dallas porque vivía en Dallas. Francis y Stephanie asentían mientras lo escuchaban explicarles todo esto sobre su vida, pero no le dieron importancia. Pensaron que era este tipo de persona que presumía mucho de él mismo, que se tiraba muchas flores y sin más.
Después de esta cena y de estar así charlando con ellas, fue a cenar una o dos veces más a su apartamento y siempre era lo mismo, él hablando de su vida, echándose flores, etc. Un día, Stephanie decidió comprarle algo de marihuana a Dallas y fue a su apartamento. Cuando llegó, vio a Raquel desmayada en una silla en pleno día, en una habitación. Dallas no le había mencionado nada a Stephanie sobre que Raquel estaba allí y menos sobre que estaba desmayada, y Stephanie se puso muy nerviosa, corrió hacia Raquel, empezó a sacudirla con fuerza para despertarla y lo consiguió, pero Raquel estaba demasiado atontada y básicamente le dijo a Stephanie que se fuera a la mierda. Stephanie le contó la historia a Francis cuando llegó a su casa y ambas estuvieron de acuerdo en que era muy raro y que Dallas probablemente no era la persona más segura con la que pasar el rato, ni una persona en la que confiar. Tras un par de meses, Raquel dejó de salir con él y según les explicó a las chicas, Dallas estaba enfadado porque ella no quería acostarse con él cada vez que él se lo pedía. En esa conversación, Francis también descubrió que una amiga de Raquel estaba comprometida con Dallas. Todo muy raro. 2 años después, ni Francis ni Stephanie siguieron hablando con Raquel, vivían en otra parte de la ciudad haciendo su vida. Pero un día cualquiera ambas recibieron una alerta en sus teléfonos. La alerta decía que una chica que acababa de transferirse a su universidad desapareció después de salir de uno de los bares del campus una noche. Entonces no pasó mucho tiempo, quizá un par de días, cuando se descubrió qué pasó con esta chica. La chica desaparecida fue asesinada por alguien con quien salió del bar esa noche. Stephanie tocó la puerta de Francis con fuerza y le preguntó de inmediato: ¿recuerdas cuál era el verdadero nombre de Dallas? Francis intentó hacer memoria, sabía que él dijo alguna vez que se llamaba Oliver o Austin, entonces recordaron que se llamaba Owen. Ella le dijo: entra en internet y lee este artículo. Owen, o sea Dallas, asesinó a la chica que desapareció hacía algunos días. Francis cogió su ordenador y tras una breve búsqueda encontró una foto policial horrible de Dallas junto a la foto de la chica que asesinó, y la cosa se pone peor. Al parecer, Dallas había llevado a esa chica a su casa esa noche, presuntamente en un intento de mantener relaciones con ella, y cuando la chica no cedió, la asesinó estrangulándola. Limpió las pruebas en su apartamento, o más bien lo intentó, y arrojó el cuerpo de la chica en un contenedor de basura. Cogió un Lyft, que es una empresa tipo Uber, hasta la casa de su abuela a horas de distancia. De alguna manera convenció al conductor del Lyft para guardar el contenedor de basura en el maletero, y cuando estuvo a la propiedad de su abuela enterró el contenedor en algún sitio. Por suerte la policía no se quedó con los brazos cruzados y después de obtener un vídeo de los dos, Dallas y esa chica, saliendo juntos de un bar, no tardaron mucho en atraparlo como el asesino. Semanas después de que se supiera la historia, muchas chicas se presentaron y compartieron historias espeluznantes similares sobre Dallas. Y descubrieron más cosas sobre él. Él en realidad, cuando les dijo que jugaba a fútbol y que tenía un negocio, era mentira. Tampoco tenía 25 años en el momento que les dijo que tenía 25 años, sino 28. Y él afirmaba que era estudiante en la universidad donde conoció a Raquel, pero en realidad él no estudiaba allí. Solo iba a esa universidad a colarse a alguna clase para conocer a chicas jóvenes. Raquel no cuenta en la historia si se sabe a cuántos años fue juzgado este chico, pero desea que se pudra en la cárcel el resto de su vida. O sea, es espeluznante una historia así, que compartas un momento o compartes unos momentos con un asesino, con una persona que después te enteras que ha asesinado a alguien. Me gustaría buscar historias así para un próximo vídeo de esta serie, que sea simplemente de personas que compartieron tiempo con un asesino. La siguiente historia tiene como título Compañero de cuarto espeluznante de Craigslist. Craigslist parece que es una web que se utiliza bastante en Estados Unidos, me parece, donde puedes encontrar compañeros de piso o creo que cualquier cosa. El protagonista de esta historia es un chico al que llamaremos Anthony. Cuenta que tenía 21 años cuando se trasladó a una universidad en San Francisco. Buscó una habitación en Craigslist, esta web o app para encontrar trabajos, alquileres, pisos compartidos y más. Y pronto encontró un apartamento de 2 habitaciones muy bonito. El alquiler era también muy barato y estaba cerca del campus, así que era el lugar ideal donde mudarse. Decía en el anuncio que ahí vivía una chica de 29 años llamada Melody. Anthony la conoció,
Era alta y ancha, tenía el pelo negro azabache y usaba maquillaje pálido. Dice que parecía simpática, pero algo callada. Tras este encuentro, Anthony decidió mudarse ahí, ya que ella también lo aceptó como compañero de piso. Hasta ese momento todo bien. Cuando pasó su primera noche en ese apartamento, fueron juntos a comer pizza y en el momento que estaban comiendo pizza, Anthony se dio cuenta de que algo no iba bien con Melody. Durante toda la cena, ella estuvo todo el rato diciéndole cuánto se parecía a Shia LaBeouf, un actor, el de Just Do It. Anthony no sabía qué decir y simplemente le decía gracias. Y realmente él no se parecía en nada a ese actor. Una vez llegaron a casa, Melody le dijo a Anthony que si quería ver su habitación. Lo llevó a ver su habitación y al entrar él se dio cuenta de que todas las paredes estaban cubiertas de pósters de Shia LaBeouf, de este actor al que le había dicho que se parecía durante toda la cena. Había incluso fotos de él pegadas en todo el espejo y todas sus películas. Anthony no sabía qué pensar, era todo muy espeluznante. Toda la noche le había estado diciendo que se parecía a él y ahora resultaba obvio que estaba obsesionada con el actor. Pasaron algunas semanas y ellos no se vieron mucho, a pesar de estar viviendo en la misma casa. Básicamente no pasaban nada de tiempo juntos. Melody, cuando llegaba a casa del trabajo, corría directamente a su habitación, se pasaba toda la noche en su cuarto. Anthony describe que ella tenía una risa espeluznante y aguda y la oía reírse a través de las paredes durante toda la noche y básicamente no le dejaba dormir. De vez en cuando Melody salía de su habitación y hablaban durante unos minutos. Ella siempre arrastraba las palabras, así que Anthony sospechó que bebía mucho, aunque había veces en las que no decía nada y se quedaba parada en el pasillo mirándolo mientras él estaba en la sala de estar. Él se daba la vuelta y la veía mirándolo y le decía hola Melody, y luego se producía una pausa larga e incómoda antes de que ella soltara una risa espeluznante y aguda, y el momento era súper incómodo. Una noche Anthony se despertó alrededor de las 2 de la madrugada porque escuchó como la puerta principal se abría. Salió de su habitación y todas las luces estaban apagadas, pero pudo ver a Melody parada en la puerta principal. Tenía la cara apoyada contra la puerta y estaba girando la cerradura de un lado a otro una y otra vez. Y cada vez que giraba el pestillo murmuraba Anthony Parker, el nombre de Anthony y el apellido. Verla parada así en la oscuridad y murmurando su nombre realmente lo asustó. Y además describe que Melody se parecía en una versión un poco más grande a la chica de The Ring. Tras ese momento espeluznante, Anthony simplemente volvió en silencio hacia su habitación e intentó dormir. Yo no hubiera podido seguir durmiendo después de esto, por favor, imaginaos esa escena tan aterradora. Otra noche Anthony estaba viendo Gladiator, que ella salió tambaleándose de su habitación y encendió la luz de la sala de estar. Entonces él pausó la película. Ella le preguntó si quería escucharla hablar sobre su exnovio y aunque eso impactó un poco a Anthony en plan, ¿what? Dijo que sí y se sentaron juntos. Melody comenzó a relatarle toda su experiencia con su exnovio y a los 10 minutos de su relato estaba muy alterada. Gritaba a todo pulmón sobre su ruptura y Anthony en ese momento estaba preocupado de que los vecinos llamaran a la policía. Él le pedía que bajara el volumen, pero Melody no lo escuchaba. En medio de todos sus gritos, una cosa que dijo realmente asustó a Anthony. Gritó: "Le voy a cortar la maldita garganta". Que soltara eso hizo como un clic a Anthony. De repente él no sabía de lo que era capaz esa chica. Era prácticamente una extraña, estaban viviendo juntos pero prácticamente no se cruzaban, y después de todo lo que había visto, de que por las noches ella reía toda la noche, lo de la puerta de la entrada, a él se le comenzó a hacer muy inquietante permanecer cerca de ella. Después de unos minutos más, Melody se calmó, le dio las gracias a Anthony por escucharla y comenzó a reírse como si no hubiera pasado nada. Anthony salió de allí bastante rápido y se fue a su habitación a dormir. Se sentía bastante inquieto por estar en la misma casa que Melody, y lo peor es que la puerta de su dormitorio no tenía cerradura. Él empujó su tocador frente a la puerta para que actuara como una pequeña barrera y se acostó. Se despertó en mitad de la noche con el sonido del tocador al chocar contra el suelo. Melody estaba empujando la puerta para abrirla. Anthony encendió la luz y le gritó que parara. Podía ver a través de la abertura de la puerta que estaba muy borracha
derecha y que tenía una mirada de loca en los ojos. Anthony se levantó, cerró la puerta de un empujón y le gritó que se fuera a la cama. Un minuto después la escuchó regresando a su habitación, pero él ya no pudo volver a dormirse, evidentemente. A la mañana siguiente, cuando salió al pasillo, se le cayó el alma al suelo al ver uno de los cuchillos para carne que tenían en la cocina junto a la puerta de su habitación. Por supuesto, se le puso la piel de gallina y solo podía pensar en una cosa, lo que ella dijo la noche anterior: le voy a cortar la maldita garganta. Anthony la confrontó al respecto, pero Melody dijo que no recordaba haber intentado empujar su puerta para abrirla y que ni siquiera recordaba haberle estado hablando de su ex. Anthony ya estaba completamente harto. Su contrato de alquiler era de mes a mes, así que encontró un nuevo hogar y se mudó a los pocos días. Aproximadamente un mes después de haberse mudado, Melody se puso en contacto con él. Anthony estaba en el cine y su teléfono estaba apagado. Cuando salió del cine lo encendió y para su sorpresa había recibido 40 mensajes de texto durante las últimas 2 horas. Todos eran mensajes descabellados de Melody que iban desde "hola, ¿cómo estás?" hasta "te odio". Era una locura y por supuesto Anthony no respondió y nunca más supo de ella. Desde entonces Anthony se ha preguntado si no hubiera puesto su tocador frente a la puerta y no hubiera escuchado que Melody estaba intentando entrar, Melody habría entrado sigilosamente, silenciosamente en su habitación y le habría cortado el cuello. Es terrible pensarlo, pero da la sensación de que sí, si no hubiera puesto el tocador en la puerta, habrían pasado cosas fuertes. La siguiente y última historia que vamos a contar hoy se titula "Mi compañera de cuarto me ha maldecido o tal vez simplemente está loca". La protagonista de esta historia se llama Abby y para contextualizar cuenta que es una chica de 18 años con una estatura de 1,75 m y un peso de 53 kilos. Cuenta que a pesar de su estatura, que es por encima de la media, tiene una apariencia bastante débil y es estudiante de la universidad en New Haven, Connecticut. Dice que no es una ciudad exactamente segura. De hecho, Abby investigó que en algún momento New Haven tuvo una tasa de las más altas de homicidios de Estados Unidos. Al vivir en una ciudad así, cuenta que siempre intenta parecer dura cuando está sola o si se siente intimidada, pero realmente es una persona muy dulce. Para ella, tener esa actitud de hacerse la dura es como llevar un spray de pimienta o un taser. Cuenta que fuera del campus New Haven era desconcertante, pero pronto el campus también se volvería desconcertante. En ese momento cuenta que ella no es que fuera antisocial ni nada, pero no quería amistades serias ni un estilo de vida fiestero y definitivamente tampoco buscaba una aventura ni nada de lo que hacían los estudiantes universitarios normales. Teniendo esto en cuenta, tener una compañera de cuarto muy sociable no era lo ideal para ella, pero la compañera de cuarto que le tocó, Dana, parecía sensata y agradable. Dana era, según las palabras de Abby, el tipo de persona de la que probablemente sentirías envidia en la escuela secundaria. Divertida, inteligente, bonita, era una gran fiestera también, y cuenta que la única vez que Dana la convenció de asistir a una fiesta universitaria, con ella terminó metiendo marihuana en sus brownies y arruinando la propiedad de la escuela con su pintalabios. Cuenta que Dana estaba un poco loca, pero nada fuera de lo esperable, y que era una chica universitaria normal. Todo comenzó cuando Dana se hizo novia de un chico llamado Christian, quien era encantador, cumplía con el estereotipo de chico popular de universidad, muy similar a Dana, aunque hay un giro en este cuento, y es que Christian era drogadicto, tenía trastorno bipolar y fue expulsado de numerosas escuelas debido a una tendencia hacia temas perturbadores. Más tarde Abby se enteraría de que la única razón por la que él había conseguido ingresar en la universidad fue gracias a su familia. Christian metió a Abby en problemas con Dana, estropeó su amistad y arruinó su convivencia. Abby no tuvo que pasar demasiado tiempo con Christian para ver todos sus demonios. Dana se hizo amiga de una persona que había sido acosada por Christian y tuvieron problemas porque Dana se puso del lado de Christian y al principio Dana estaba enfadada, pero al cabo de una semana o dos, más o menos, se arreglaron las cosas, o al menos eso creía Abby. Una semana después de esta disculpa, Dana empezó a actuar de forma muy extraña. Despertaba a
a Abby tarareando y cantando tonterías en voz alta en mitad de la noche, y cuando Abby abría los ojos en medio de la habitación a oscuras, podía distinguir claramente la silueta de Dana acurrucada en posición fetal en su cama. Al principio no le dio mucha importancia, yo se la daría de verdad, es que si me despierto en medio de la noche y mi compañera de piso está acurrucada a mi lado cantando, o sea, no sé, se me haría un poquito raro. Si tuviéramos una relación de ser amigas reales, o sea, amigas de verdad, no lo vería raro, ha venido a dormir a mi cama, por lo que sea, pero es una situación un poco extraña, de todos modos. Entonces, bueno, al principio no le dio mucha importancia, pensando que podría ser algún tipo de práctica religiosa, porque cantaba, tarareaba cosas raras. Pasaron los meses y el trato de Dana seguía siendo frío y artificial hacia Abby. Además, Abby llevaba semanas sintiéndose mal. He olvidado mencionar que esos cantos que hacía Dana por la noche parecían cantos religiosos o algo así. Entonces, Abby se encontraba mal. Al principio pensó que era solo un resfriado, pero no desaparecía con el tiempo. Además, ella asegura que pese a su aspecto débil, no se enfermaba con regularidad y definitivamente no a ese nivel. De hecho, algunas de las fiebres que tenía en esos días eran tan altas que tuvieron que llevarla de urgencias al hospital. Cuenta que fue una época muy mala para su salud. Aparte de encontrarse así de enferma, se torció el tobillo, casi confundió vitaminas con pastillas para dormir, tuvo parálisis del sueño casi todas las noches y se le empezó a caer el cabello. Se sentía mal, pero no había ninguna razón para culpar a Dana de nada, no hasta una noche en la que se despertó por un tenue sonido. Abby abrió los ojos y vio claro como el agua a Dana tirando arándanos, literalmente arándanos, a los pies de su cama. Era una escena muy extraña y Abby decidió no hacer nada y fingir que estaba dormida. A la mañana siguiente decidió confrontarla, pero Dana negó haber hecho algo así y los arándanos habían desaparecido. Una semana después, Abby despertó por un fuerte ruido. Encendió las luces de inmediato y encontró a Dana arrodillada en el suelo frente a su caja de horquillas. Cuando le preguntó que qué demonios estaba haciendo, simplemente respondió: "Creo que me quitaste mis horquillas". En ese momento, Abby sabía que esto era mentira porque las horquillas que usaba Abby eran de color negro, las horquillas que usaba Dana eran de color dorado, pero en ese momento estaba muy enfadada, pero demasiado cansada para discutir, así que decidió dejarlo pasar. Fue por ese entonces que Abby decidió escribir un pequeño diario con todas las cosas extrañas que sucedían con Dana para poder presentárselo a las autoridades del campus, pero olvidó enviarlo. Mientras escribía esta historia en Reddit, Dana estaba en casa de sus padres porque era verano y le contó todo a sus padres. Todo lo que había sucedido con Dana, y ellos se asustaron evidentemente. Así que la convencieron de mudarse con unos amigos de la familia cuando regresara el siguiente semestre al campus. Sin embargo, cuando llegó el inicio del siguiente semestre, Abby volvió a la universidad, pero no se mudó con estos amigos de su familia, sino que regresó a su dormitorio con Dana. Tras una pequeña investigación, Abby descubrió qué era lo que buscaba entre sus horquillas Dana esa noche, y era cabello. Pues resulta que Abby encontraba a veces debajo de su cama mechones de su pelo chamuscados. Pero a pesar de descubrir eso, decidió no decir ni hacer nada al respecto. Hasta una noche, en la que se despertó porque sintió algo extraño en su espalda, y era Dana, que le estaba rascando la espalda en mitad de la noche. Mientras se rascaba la espalda, cantaba una espeluznante melodía. Abby evidentemente empezó a gritar. Cuenta que por las noches se toma una bebida energética porque es la única forma de poder pasar la noche en vela vigilando que Dana no le haga cosas extrañas. Por ahora ninguna de las autoridades del campus ha hecho nada, a pesar de que ella lo ha explicado, y en cuanto a ella ha investigado un poco acerca de vudú y brujería, pero no está ni cerca de saber qué diablos pretende Dana. Tal vez la maldijo o quizás solo está loca. Y Abby termina diciendo: si tienen alguna explicación o consejo o simplemente ideas, por favor, compartidmelas. Entonces, esta historia nos deja claro que Abby sigue viviendo con Dana. Esperaremos a ver si algún día hay alguna actualización. Pero no sé por qué no se ha ido con los amigos de sus padres, de verdad. Yo me hubiera ido el primer día que me despierte y mi compañera de cuarto esté en mi habitación, en mitad de la noche.
yo me voy ese día. Estas son todas las historias que tenía para contar hoy. Dejad en comentarios qué opináis de cada historia. Si os ha parecido algo similar, lo podéis contar en comentarios o me lo podéis mandar al correo poniendo importantísimo en asunto encuentro aterrador o encuentro extraño para poder distinguir esas historias de las otras que me llegan paranormales. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal, pasaros por el podcast si os habéis quedado con ganas de ver más historias, que ahí contamos también historias muy interesantes como estas. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!